Node.js se utiliza para interpretar lenguajes o para interpretar Java del lado del servidor, por decirlo así. Node.js es un entorno de tiempo de ejecución de multiplataforma. El código abierto en la capa de servidor, como le dije, lo que nos permite conectar JavaScript con el servidor. Sí, se está grabando. Y es basado en el lenguaje de programación JavaScript. Mayormente JavaScript está escrito, está hecho en JavaScript y está hecho para manipular lo que es toda la parte que tenga que ver con servidor o escritorio o hacer incluso programas multiplataforma. Se utiliza lo que es Node.js. Ustedes simplemente lo descargan, la versión más actualizada es la 9.9, la que dice LTS es la versión recomendada y la que dice Current es una versión que están todavía en prueba y que están trabajando. Por eso siempre se descarga lo que es la versión LTS. Una vez ya tengan instalado Node o lo descarguen, el proceso es el normal de siempre, nest, y luego lo instalan. Ya después que tengan Node, lo que sigue es crear una carpeta con su proyecto. Por ejemplo, pueden crear una carpeta ya sea en la terminal, utilizando la terminal, o pueden crear una carpeta simplemente en el escritorio. Clic derecho, una carpeta nueva. Yo me imagino que ya eso todo el mundo lo sabe hacer. Luego que creen una carpeta, en esta parte sí tendrían que irse lo que es a la terminal, porque necesitan crear un proyecto en Node. Y para crear un proyecto en Node se utiliza lo que es un comando que se llama npm init. Este comando que está aquí que se utiliza. A ver si lo pongo un poquito más grande. Bien, se utiliza este comando, no con npm. Para borrarlo, para escribirlo de nuevo, que la terminal cuando tú le pones el tamaño, sea loca. npm init. Se escribe así. Luego que tú estás ya en la carpeta donde tú vas a iniciar el proyecto, le das un npm init y eso te crea lo que es un packet JSON, que es esto que está aquí. Te crea esto. Te pone el nombre que tú vas a usar en tu proyecto, la versión que estás usando, una descripción que está en blanco por si quieres agregarla. Te dice que el main.js, o sea, lo que vas a renderizar o abrir por defecto, es el index.js. Te crea una carpeta script. Eso se usa para tú ejecutar el proyecto o abrirlo. Y aquí tiene licencia o derecho de autor como cualquier programa. Y la dependencia, que fue lo que instalamos o lo que van a instalar con este comando que dice npm y mysql2, es lo que nos permite, son los drivers, como quien dice, para conectarnos a la base de datos de MySQL. Bien, repito, primero se crea la carpeta, luego se usa en la terminal dentro de la carpeta el comando npm init para crear el packet JSON, que es esto que está aquí. Y ya luego que tengan la carpeta, lo que van a crear es un archivo que se empiece con add.js. En este archivo sí vamos a empezar a trabajar lo que es la conexión. Lo estoy poniendo un poquito más grande. La conexión a lo que es nuestra base de datos. Y lo primero que debemos de hacer es importar los drivers para conectarnos a SQL, o en este caso a MySQL. MySQL igual require SQL2. Aparece SQL solo porque existe una que se llama SQL1, pero esa no se está actualizando, por eso utilizamos la que es SQL2. Luego de que tenemos eso, lo que creamos es la conexión. Damos constant connection, creamos una constante con una conexión de create conexión, que es una función propia de lo que es MySQL, el paquete que instalamos. Y aquí los datos que debemos poner son los datos de donde se encuentra nuestra base de datos.
centro de base de datos se encuentra en el localhost. Está utilizando el puerto 3306. El que tiene MySQL por defecto está utilizando siempre ese puerto, lo que es el puerto 3306. Luego lo que tenemos que pasarle es el usuario. Y el usuario que mayormente todo el mundo utiliza, ustedes lo pueden editar. Yo tengo varios usuarios, pero en este caso estoy poniendo el usuario por defecto porque mayormente todos usan por el usuario por defecto. Es root. Entonces, a eso le pasamos el password. En mi caso, el password es Sorido 0. Y lo último que debemos de pasar es la base de datos a la que nos queremos conectar. En este caso, yo me quiero conectar a una base de datos de películas. Y por último, cerramos lo que es nuestro objeto para crear la conexión. Ya esto, con esta variable, yo puedo hacer múltiples cosas dentro de la base de datos con el connection. Pero siempre lo primero que debemos de hacer es validar que no nos dio error a la hora de conectarnos a la base de datos. Y eso lo podemos hacer con esto. Hacemos una función en la que esperamos el error y ponemos una condición. Si el error existe, entonces drop new error y va a tirar el error por consola. De lo contrario, si el error no existe, va a mandar un connect. Y luego que ya nos conectamos a nuestra base de datos, lo siguiente sería es hacer una consulta, ver qué hay dentro de nuestra base de datos o traernos algún objeto que queramos de nuestra base de datos. Esto lo podemos hacer con el mismo comando del connection .query. Cuando usted pone el connection.query, usted puede trabajar o traer o ejecutar cualquier comando que yo pueda ejecutar en MySQL o la base de datos que utilice. Puede ser Postgres, MySQL, MongoDB, MariaDB, cualquiera de las bases de datos que utilice. Es prácticamente como si usted estuviera trabajando en dbeaver, lo único que desde JavaScript. Y si no hay error en nada de eso, yo quiero que tú, en este caso, yo le dije que me imprima la data. Es lo que necesito si no hay ningún tipo de error. Y ya, ese es prácticamente mi conexión a mi base de datos. Para yo ver si esto funciona, yo abro mi terminal. La voy a poner un poquito más pequeña. Voy a hacer un ls para limpiar la pantalla. Y voy a ejecutar. Primero tengo que asegurarme que yo esté dentro de la carpeta. Porque si la ejecuto desde otra carpeta, no voy a poder acceder. Y esto se llama NodeSQL. Primero, yo sé que la carpeta está en el escritorio. Me voy al escritorio. Está dentro del curso técnico, que es el curso que estamos dando. Y la carpeta se llama Node. Aquí, en esta aquí que dice en verde, aquí yo me aseguro que estoy dentro de la carpeta. Entonces, si yo quiero ver qué hay dentro de la carpeta, un ls, el ls de siempre. En este caso, lo que yo quiero ejecutar es ese programa o ese archivo JS de JavaScript que se llama add.js. Pongo node add.js. Si yo le doy enter, bueno, aquí hay un error, vamos a ver, dice que MySQL dio un error. Vamos a ver dónde está el error. Tenemos el localhost, tenemos el puerto, bien, que es el 3306. Tenemos lo que es el password, que es correcto según Carreo.
estamos conectados a la base de datos correctamente. Entonces, ¿dónde puede estar el error? Select from. Eso está bien hasta ahora. Creo que no tiene que devolverme un rol, o sea, una columna. Yo creo que me devuelva es los resultados de la consulta. Y si, ajá. Alguien dijo, profe. ¿Quién dijo, profe? Hola. Ahora se fue el que dijo, profe. Estoy agregando un console del file para ver si algo falla antes de conectar. Brian, ¿tenés la mano levantada? De casualidad, profesor, ¿usted utiliza algún tipo de herramienta de Visual Studio que le ayude a escribir el código? ¿O estoy viendo que se lo está completando solo? Sí, yo uso una herramienta que es GitHub Copilot. Es la herramienta que utilizo. Tiene que pasar también esos códigos, ponerlo descargando también. GitHub Copilot de paga. El tipo. Sí. Hackeando el sistema. Bien, ya está en mi consulta la base de datos. Le voy a explicar el error, por si le sucede. Si ustedes se fijan aquí, aquí está MySQL y yo, o nosotros, la librería que estamos usando es MySQL 2. Yo lo que hice fue que le agregué el error, le agregué el 2 para que no me diera este error. Y este objeto que están aquí son las películas que están en mi base de datos. Si yo abro dbeaver y ejecuto el mismo select que yo hice allá, que yo hice en el programa, me tiene que arrojar los mismos resultados que hay aquí, porque ya esto es una conexión directamente a la base de datos que estoy haciendo. En su caso, le tienen que aparecer el menú de su tienda o diferentes cosas, lo que ustedes hayan, los datos que hayan introducido en su base de datos, es lo que debe de aparecerle. En mi caso, como yo me conecté a una base de datos de películas, me aparecen nombres de películas, coincidencialmente. Bien, lo voy a hacer la prueba. Me voy a conectar a Movies. Y si en Movies la voy a usar. Bueno, ya yo lo estoy usando. Si hago, incluso lo voy a copiar para que sea más creíble. Si yo copio eso, esa consulta, y la pego aquí y la ejecuto, me traen estas películas que están aquí: The Good Father y The Child, entre otras. Entonces, aquí yo debo tener The Good Father. Y efectivamente, la primera que tenemos, la terminal no nos deja ver un poco, pero es The Good Father. De esa es la forma que van a conectar su base de datos de MySQL a JavaScript. Brian tiene una pregunta. Entonces, ya con eso uno puede dentro de la página meterse al buscador y buscar el producto, ¿y te parece? Exactamente. Ya tú lo que tienes que hacer es una consulta buscando el producto que tú vas a mostrar. No, pues está perfecto ahí. Ya ahí tú no necesitas más nada. Ahí tú te conectas directamente a la página y buscas el producto que tú quieras dentro de la base de datos y ella te lo va a traer. Es como tú hacer un select. Recuerda que en base de datos tú puedes buscar productos, tú puedes eliminar usuarios. Todo lo que tú puedes hacer dentro de la base de datos ya tú lo puedes hacer desde la terminal o desde la consola. O desde JavaScript en el archivo add.js. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque ahora vamos a trabajar un poquito con lo que es PHP. Preguntas están ahí. Estamos aquí, man. Bien.
La actividad de PHP, la anterior, yo veo que no la han subido muchas personas. ¿Qué ha pasado que no la han subido? ¿Alguien ha tenido algún Madre, error? no, yo tenía un problema un problema técnico ahí. Mm, Que no he podido la PC. vale. Bien, para vincular ya sea a PHP una base de datos, en su caso, mayormente PHP viene con MySQL, pero tú puedes conectarla con MySQL a otra base de datos que tenga externa. En mi caso, la vamos a conectar con MySQL en una tabla que yo hice que se llama usuario. Esto que hay aquí es un mini login. Creo que no se ve en mi pantalla. Dame un segundo. Que ahora estoy en otra computadora. Y el código de esta reunión es... El código es NM ES I B PB Z. Bien, ahora sí. Hay un verdugo con esa foto del pelado. Me da más risa. Bien, ahora sí se ve en mi pantalla. Se ve, de acuerdo. ¿Alguien ve mi Sí, se ve pantalla? perfecto. Bien. Para conectar una base de datos, en este caso, a lo que es PHP, recuerden que el archivo de PHP lo encontramos, que es un archivo muy complicado de encontrar, en el disco C SAN H2. Y esta carpeta de aquí, esa de H2, les recomiendo que cuando estén trabajando en PHP, esta carpeta de aquí sea la que ustedes abran en Visual Studio. Porque todo se trabaja desde aquí. En mi caso, ya yo tengo la carpeta abierta. Ustedes ven, dice HT2 aquí. Y los mismos archivos que están afuera, estos mismos archivos que hay aquí, si se fijan, son los mismos archivos que hay aquí. Tienen incluso los mismos nombres. Esa carpeta es la que ustedes deben abrir cuando estén trabajando con PHP para trabajarlo todo desde ahí. Este es el código, pero lo voy a hacer desde cero para que puedan. Voy a crear un Connection Database 2, pero antes lo voy a explicar. Es casi igual que en JavaScript, es casi igual que en JavaScript. Lo primero que tienen que hacer es declarar una variable. En PHP la variable se declara con un signo de dólar adelante y poniendo la palabra con la que usted quiere declarar esa variable. En este caso, yo estoy declarando la variable server y le estoy poniendo el servidor donde está mi base de datos. Estoy declarando la variable username y estoy poniendo el nombre de usuario para conectarme a la base de datos. Estoy declarando una variable password. En caso de JavaScript lo hacemos con objeto, aquí lo estamos haciendo con variable directamente. Estoy creando una variable password y le estoy pasando el password para conectarme a la base de datos. Aquí le estoy diciendo que se conecte, o el nombre de la base de datos que va a utilizar es user, que fue una base de datos que yo creé provisionar, hasta ahora más tiene un usuario. Vamos a insertarle otro. Vamos a insertarle el usuario Bichan, que Bichan está aquí ya. Ponemos set from, me imagino que ya todos saben, la base de datos. Vamos aquí.
ponemos insert into la base de datos, nombre de usuario y password. En este caso, vamos a poner Bichan. Y de contraseña, para no complicarnos mucho, sabemos que una contraseña como esa no es correcta. 01. Insertamos el Bichan a la base de datos y consultamos que el Bichan esté creado. Si ustedes se fijan, aquí está el Bichan. Bien, aquí el connection, siempre se le pone conexión al query que usted realiza para conectarse a la base de datos. Entonces, yo aquí tengo connection, que me estoy conectando en MySQL. Tengo una nueva conexión a SQL Elite, que le estoy pasando el localhost, el nombre, el password, la base de datos y el puerto por el cual está corriendo la base de datos. Si en su caso el puerto en la que está corriendo su base de datos es diferente, recuerde que tienen que cambiar el número de puerto y ponerle por el cual usted está corriendo. En este caso hay una función aquí o una condición que si no se logra conectar me mande un error que diga not connect. Pero si se logra conectar, que ponga connect. Y esto que dice set charset es para que el navegador, o sea, la parte de que ve el navegador, que en este caso lo único que ve es el login, interprete qué idioma yo estoy utilizando para la base de datos. En este caso no lo estoy aplicando el idioma a la HTML, solo se lo estoy aplicando a la conexión. Por eso que aquí termina en .html, no termina en .php. Eso es para conectarse a la base de datos. El nombre del servidor o por dónde está corriendo el usuario, la contraseña, la base de datos que va a utilizar y crear la conexión. Luego me creé aquí un objeto que es controller. Un controller viene siendo como lo que controla la conexión a la base de datos. Entonces aquí yo tengo un objeto include, estoy incluyendo la conexión, porque si no incluyo la conexión a la base de datos no voy a poder conectarme. El include lo que hace es que va y abre este archivo PHP y lo revisa. Ok, mira, yo voy a este archivo, ya tengo todo lo que contiene ese archivo, lo tengo aquí. Y entonces ahora tú puedes utilizarlo. En JavaScript, para tú traer objeto de lo que es objeto, no, para tú traer un valor de lo que es un input o un select o un testbot o un formulario, se utiliza un query selector. En PHP se utiliza la palabra reservada entity. Esto que es aquí de entity quiere traer el valor de enviar. Y si no vamos a lo que es el HTML, ocultar esto, enviar está aquí en el botón. Entonces, aquí lo que está consultando es que cuando se le dé al botón enviar, verifique que en el botón inicio, que es el botón donde va el nombre, y en el botón, ahora no se ve, está muy chiquito, y en el botón terminó, que es el botón donde va la contraseña, hayan datos. Entonces, si no hay datos en inicio, voy a cambiarle los nombres para que no se confunda. En usuario, si en usuario y en contraseña, que en contraseña se llama terminó, vamos a ponerle contra. Y en contra, si no hay datos, entonces dile que los datos están incompletos. Cuando el usuario le da un botón enviar, primero revisa que haya datos dentro del usuario y dentro de la contraseña. Si ahí no hay datos, dile al usuario que faltan datos. De lo contrario, el valor que tú tienes en usuario y el valor que tú tienes en contraseña, guárdalo en dos variables, en usuario y en la variable contraseña. Y luego ve a SQL, se declara una variable SQL y a una conexión. Este valor de conexión viene de
de la conexión que hicimos de esta variable que se llama conexión. Esta variable y esta es lo mismo. La está reconociendo y la está leyendo porque yo la estoy incluyendo aquí. Entonces, de la conexión, yo quiero que tú me hagas una consulta a la base de datos y me haga una consulta. Muéstrame los datos de la base de datos user login, donde el nombre de usuario y la contraseña sean lo mismo que te estoy enviando. Si es así, entonces si eso es correcto, tú me vas a loguear. Esto que dice location es la parte de aquí, que es esta URL de aquí, esta parte que termina aquí. Entonces, esta parte con este header location lo que hace es que yo lo cambio, le digo, mira, abre mi otro archivo. Si el usuario y la contraseña son correctos, si los datos traídos coinciden si los datos enviados coinciden con los datos traídos de la base de datos, entonces mándame el usuario a esta página. De lo contrario, pregúntale quién eres. En este caso, ustedes lo pueden manejar como ustedes deseen. No solo quién eres, sino decirle que el usuario y la contraseña están mal. Si yo guardo esto y me voy al mini login, que no tiene estilo ni nada, pero bueno. Si yo le doy a enviar, me dice faltan datos, pero me dice que la conexión se hizo bien. Si yo ahora le paso el usuario Sorido, creo que hay un pequeño error, ojalá lo tire. Ah, no, Sorido entró bien. Ustedes se fijan, me logueó y me mandó a la otra página. Si yo paso, el otro usuario que creé fue Bichan en la base de datos, creo sí. Bichan es el usuario y Bichan01 la contraseña. Si yo aquí pongo Bichan y aquí pongo Bichan01, vamos a consultar si es así, Bichan01, también me loguea y me pasa a otra página. Bien, entonces para actividad 2 de PHP lo que van a hacer es el login de la OIM que ustedes tienen, lo van a vincular con PHP y van a hacer que el login funcione, pero consultando una base de datos. Hicimos que funcione, pero con datos locales. En este caso lo van a hacer con datos reales de una base de datos. Sí, Brian, que tiene la mano levantada. Estaba checando en la página de Easytech. Ajá. Y en el módulo de PHP no me aparecen las actividades. No, porque las actividades las estamos publicando cada vez que hacemos una llamada. Está la actividad anterior, que fue la actividad de que usted instalara PHP, enviara la captura cambiándole algo al programa de que ya lo había editado con su nombre. Y ahora está esta actividad que vamos a hacer, que van a hacer este mini login. ¿Tiene algún cambio de color? Porque claro, estoy familiarizado con el interfaz de usuario común y corriente y no veo el signo de entrega. Por eso lo digo. No, porque esta yo no la he subido, esta yo la voy a publicar ahora. No, la anterior, la primera. Pues yo subí la captura. Sí, la anterior, vamos a buscarla. Creo que no he abierto Easytech en esta máquina, ¿o sí? Sí. Creo que no he abierto Easytech nuevo en esta máquina, pero dame un segundo. Me conecto a la otra máquina y te muestro dónde está. Pero antes de, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda de qué va a ser? Yo le voy a facilitar los queries. Ustedes solamente van a editar la base de datos que van a usar, editar su contraseña y me imagino que todos están utilizando el usuario root. Le voy a pasar los queries para que se les facilite un poco. Recuerden que tienen que cambiar esto, los valores de los labels o de los inputs donde usted está almacenando los datos del usuario que le va a pasar. Bien, ¿alguna duda, chicos o chicas? Con respecto a esa tarea, entonces lo único que tienes que hacer es hacer que cuando tú busques algo, cuando te registres
que cuando busque algo, o sea, cuando tú te logues, te lleve a otra página, pero en el caso anterior, en el login de la OIM, lo hicimos con datos locales. En este caso, lo vamos a hacer con datos de una base de datos. O sea, vamos a consultar que el usuario exista en la base de datos. Ok. ¿Solamente eso o uno tiene que también, ¿cómo te digo? A la hora de tú loguearte o registrarte, mandar los datos que pone ese No, registro? solamente loguearte. Todavía no estamos enviando datos a la base de datos. Ah, pues está bien. Ya eso lo vamos a hacer en la próxima clase, que en vez de hacer el login, vamos a hacer un registro. Que cuando tú te registres, los datos se guardan en la base de datos y luego te puedas loguear con esos datos que te registraste. Aunque ¿Mm? yo recuerdo que me habían mencionado que en HTML había una palabra clave en el cual tú podrías hacer eso mismo. En Que HTML, palabras claves para mandar datos a la base de datos o para crear un usuario. Para mandar datos a una base de datos. Para mandar datos O a una alguna base de ubicación. datos. Desde HTML solo tú no puedes. Puedes hacerlo desde JavaScript o desde PHP. Ok. Pero desde HTML solo no se puede. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta tienen? ¿No tienen pregunta? Pregunten, chicos, lo veo muy callado ahí. Lo veo muy callado. Pero si no tienen pregunta,